Amigos de Prensa Visión, muy buenos días. Nos encontramos nosotros aquí en la provincia de Chota, región Cajamarca, en la cuna de las rondas campesinas del Perú. Vamos a conversar nosotros esta mañana con Santos Saavedra Vázquez, luchador social, presidente de la CUNAR Perú, de una organización muy importante del Perú, como son las rondas campesinas, que tienen un aproximado de cerca a 2 millones, ¿no?, de ronderos a nivel nacional, frente a la crisis que vive la patria, el Perú, ante este régimen cívico-militar que se instauró el año 2022, el 7 de diciembre. El Perú ya no es lo mismo, el Perú ha cambiado, pero vamos nosotros a conversar la coyuntura política y nacional con uno de los líderes más representativos del Perú y de la región Cajamarca, de la tierra de Don Pedro Castillo, y vemos ahí un rondero con un fusil, que es el símbolo de la lucha de los chotanos frente a la invasión chilena en la Guerra del Pacífico. Chota fue una de las provincias que resistió, igual que San Pablo. Aquí hubo un enfrentamiento directo entre peruanos y chilenos, donde las rondas campesinas nacen de esa estirpe, de esa, se podría decir, de esa influencia, ¿no?, del cajamarquino que defendió la patria y entregó pues su vida por un Perú mejor, que ahora lo tenemos patas arriba, el Perú mejor. Pero para ello queremos conversar con don Santos Saavedra Vázquez, presidente de la CUNAR Perú y un líder social que se ha hecho desde ser dirigente pues de sector, de distrito, provincia, región. Ha llegado a ser 2 veces ya dirigente máximo de la CUNAR Perú, y mucha gente nos pregunta qué piensa don Santos Saavedra sobre la situación política que vive el Perú, y que necesita una respuesta ante un pueblo que necesita líderes, que necesita cambios. Bueno, acá está don Santos Saavedra Vázquez, vamos a conversar con él. Don Santos, muy buenos días. Lo encontramos aquí en este parque que tiene una simbología. Quiero que nos explique este parque y por qué este rondero está con un fusil en la mano. ¿Qué representa? Muchas gracias al equipo de Prensa Visión, darles la bienvenida a la provincia de Chota. Justamente Chota es parte de la trascendencia histórica desde tiempos milenarios, en tiempos prehispánicos y durante también la época republicana, y en los últimos 200 años, o tal vez va a venir al último siglo, Chota representa muchísimo en el territorio patrio, porque de aquí, desde sus inicios, también salieron las voces libertarias, independentistas, aportaron con muchísimos hombres para la lucha de la independencia de nuestra patria. Inclusive desde aquí valerosos cajamarquinos fueron a luchar por las independencias también del Ecuador, de Colombia y otros países, ¿no?, de nuestro continente. Estamos acá, sí, mira, esto se conoce como el Parque del Rondero, ya viniendo más un atributo más actual. Este parque es una conquista también de los propios ronderos, ¿no? Darle su identidad a Chota, como aquí se crearon las primeras rondas campesinas, una organización de carácter con identidad descendiente de pueblos originarios, pero aquí guarda la identidad y la bravura de vuestros pueblos por su independencia, su soberanía. Y acá hay una cuestión. Mira, al frente tenemos allí, en la puerta verde, es el ingreso a la comisaría de Chota. Y frente a la comisaría está el Parque del Rondero, es decir, como los dos poderes, ¿no? El poder colonial, representado en este caso por la policía, pues como hasta ahora hacen ese papel, y aquí tenemos el poder originario de los pueblos, representado en la simbología de un rondero, de un campesino que está con su plena indumentaria. Puedes tener allí la bandera, no la bandera del Perú, que arriba está acogido, y tiene el machete, que es el símbolo del trabajo del campesino, y que eso se hizo también muy popular, ¿no?
Claro. que el chotano es el machetero, porque es un símbolo de lucha, de trabajo, de resistencia. Se decía al Y chotano que- ni la mano. Bueno, Había pero un dicho. ese dicho fue ya solucionado porque el chotano es un hermano y el machete también se volvió bastante, digamos, comentado y posicionar ese símbolo en el tiempo, ¿no? Inclusive asustó algún momento a los golpistas en Lima en estos últimos 2, 3 años de la lucha política, ¿no? Cuando los machetes brillaban por Lima, entonces asustó. Ese es esto, ¿no? Entonces es el símbolo de trabajo del campesino. Pero vas a ver ahí también que está con la indumentaria pues del poncho, del poncho característico que es del chotano. Ujú. Y tienes el fusil, y te preguntaba si qué representa el fusil. Claro. Recordemos que nuestro Perú fue invadido por los chilenos, no hubo una guerra aquí, la guerra del Pacífico más conocido, que los militares chilenos vinieron, o sea, trasvasaron todo desde sur hasta norte, y pasaron por aquí, por Chota, ¿no? Ujú. Para hacerse de nuestro país. Pero aquí encontraron una dura resistencia en el pueblo cajamarquino, y especialmente en Chota y San Pablo. Entonces, de allí, pues, los chotanos de la época también se tuvo que hacer como merecía, hacer un deber patriótico de defensa por la soberanía de nuestro país. Y eso es lo que jugó su papel los hermanos chotanos de la época. Ujú. Y de allí se quedó como un símbolo también el fusil aquí, y de ahí tuvimos ya otros procesos de confrontación entre los pueblos originarios de aquí, y de ahí viene también el tema de los bandoleros, que es en Chota más conocido, con esto el personaje de Leodoro Benel, que se levanta y le declara la lucha ante Leguía en ese tiempo, ¿no? Es decir, ante el centralismo abusivo como hasta ahora lo tenemos. Entonces, pero fue una lucha donde también el pueblo respondió en esas condiciones de defenderse también hasta con fusiles en aquel momento, ¿no? Porque la agresión del sistema político, económico, centralismo, siempre tenía esa característica de tener que someter, doblegar con el miedo, pero en ciertos lugares encontrar resistencias. Entonces, eso se caracteriza un poco el tema de la simbología que tenemos aquí en el Parque del Rondero. Señor Santos Saavedra, ¿sería este el único parque donde un rondero tiene un fusil en la mano, o hay en otro parque, en otro lugar del país? No existe parques ronderos, el único que hay en el norte es el Esto, casi como tal, ¿no? El Parque El Rondero, que lo conocemos todos, y además está aquí el símbolo del rondero. Y hay otro parque del rondero que está en Satipo, pero mayormente en cuanto a la indumentaria, el rondero de Satipo es más para el lado militar, ¿no? Entonces es distinto aquí, que tiene una originalidad. Acá tenemos un mensaje, señor Santos. Rondero chotano. Rondero chotano, rondero ronda rondero, con los ojos bien despiertos, que la libertad se pierde cuando el rondero se duerme. ¿Qué significa eso? Por supuesto, y creo que el peruano ahorita, el rondero peruano, todos los compatriotas, está durmiendo. Entonces, al dormir se pierde su libertad, y cada vez la seguiremos perdiendo a la medida que nos han recortado todos nuestros derechos en este momento, nos han dado un golpe fuerte. ¿Y por qué? Porque estamos adormecidos, durmiendo, o sea, no despertamos, pero algún momento despertará, y el día que despierta, despertará también ya listo y dispuesto con la libertad en la mano, y una libertad para siempre. Don Santos, acá tenemos una simbología del cajamarquino: sombrero, su poncho, su quena, su tambor, su pantalón de lana y los yanques, famosos yanques de la Sierra Norte del Perú. Esto representa todo el sentir de un pueblo de Cajamarca. Esa sería la herencia que ha dejado Cajamarca a las futuras generaciones, y que no se debe perder en el tiempo. Claro, todo pueblo tiene identidad cultural, ¿no? Y esencialmente Cajamarca, además, venimos de tiempos milenarios, en la época incaica, ¿no? Cajamarca también jugó un rol importante, una de las ciudades importantes junto al Cusco, ¿no? Que fue el pastel apetecible por la colonia europea para venir hasta Cajamarca y derribarse
al imperio incaico, llegó a Cajamarca. Entonces en el tiempo, todavía hasta el día de hoy, esto lo que tú puedes ver aquí es la vestimenta típica del cajamarquino, ¿ya? Entonces también la música, el folclore, como es la quena, pero el símbolo de la musical más de Cajamarca es el clarín, ¿no? El clarín que siempre todavía se usa, pero también tenemos estos instrumentos musicales, bueno, se le conoce como tambor o bombito, hecho con materiales también de la zona. O sea, aquí, por ejemplo, aquí hay músicas, por ejemplo, en Cutervo. En Cutervo se practica una música autóctona, originaria, ¿no? Que son a través de quenas, el del tamborcito, y se sacan sonidos y cantos. En Chota, de igual manera, Bambamarca, ¿no? Que hoy conocemos, Cajamarca, y aquí tenemos las bandas típicas, por ejemplo, ¿no? Las bandas típicas, que es una construcción de música compuesta por los propios ronderos, ronderas, y que hay muchísimos. En cada comunidad, en cada pueblo, en cada ronda campesina vas a encontrar una banda típica. Entonces, esta música originaria que se conserva aquí es realmente nuestra identidad y nuestro orgullo para nosotros. Y cualquier actividad familiar, actividad social, siempre está nuestra banda típica, la música, y con otros instrumentos musicales, aunque hoy en el tiempo se ha ido modificando ya también los propios instrumentos, ya su composición ya con materiales un poco más desarrollados de estos tiempos, ¿no? Anteriormente era todo con material originario, ¿no? De productos de la zona, es decir, elaborados por nosotros mismos, pero ahora a veces ya se recurre a la industria. Señor Santos, ¿qué ha cambiado de la época desde la creación de las rondas campesinas a la actualidad? La ronda campesina cumplió 47 años, el año 2023, este año se va por los 48 años. Usted como chotano, para usted, ¿qué significa la ronda campesina y qué connotación tiene a nivel nacional y en el mundo? Que ha cambiado, radicalmente ha cambiado, radicalmente. Tú estás ya aquí en Chota un par de días. Encuentras respeto, encuentras solidaridad, encuentras seguridad, encuentras paz, tranquilidad. Eso no ocurría hace 50 años atrás, porque aquí predominaba la delincuencia, las bandas organizadas, armadas, y lo peor, y que hasta ahora se ve, es que tenía el respaldo de la oficialidad del Estado, es decir, de las malas autoridades del Estado, incluido a veces malos efectivos policiales. Entonces, la gente de a pie era víctima de tanto atropello, de tanto terror, ¿no? Donde no podría desarrollarse sus actividades económicas de ninguna manera, ninguna seguridad de vida, porque estaría al acecho a que sea rápidamente victimizado. Pero en este momento, lo que me preguntas, ¿qué ha cambiado esto, lo que ahora tenemos. Tras transformación terrible, de haberse hecho cultura, el tema del respeto, de la seguridad, el orden. Aquí Chota se vive en paz, no hay esos problemas que vemos en otras partes del país, y lo más importante es que se ha colectivizado el campesino y se ha hecho fuerte orgánicamente dentro de esta organización llamada Rondas Campesinas, porque ha aprendido a hacer un autogobierno, autogestionario, y hacerse respetar y cuadrar a quien se tiene que cuadrar. Entonces creo que lo que ahora Chota, si lo vemos por el tema material, lo que tiene es gracias a la gestión, gracias a la lucha, gracias a su unidad, a su pujanza. Chota en el tiempo ha ido logrando conectarse a las ciudades de la costa, por ejemplo, con carreteras, pero fue gestión del propio pueblo. Ahora tiene universidades, correcto, también gestión de los propios pueblos, y ahí como parte de las rondas campesinas jugando su rol. Entonces, las rondas campesinas se ha hecho ya cultura en nuestros pueblos y esencialmente en Chota, y por eso es que Chota, hasta en la propia ley de rondas, es decir, hasta las propias leyes del Estado, es reconocido a Coyumalca como cuno y patrimonio histórico de las rondas campesinas del Perú, que no es una cosa cualquiera. Eso nadie nos regaló, se le ganó el propio campesino, rondero chotano a través del tiempo,
y para que tenga ese reconocimiento. Pero no basta solamente ser un reconocimiento declarativo, pero ahí hay otro tema. Entonces, si comparamos con los hechos, habrían podido reconocer al chotano con ley para que dé seguridad en su comunidad, pero mira la paradoja, pero ya no están de acuerdo que el chotano gobierne el país. ¿Te das cuenta? O sea, esa es la paradoja, ¿no? Sí, le dimos ley a la ronda, sí, para que se desarrolle, vea su seguridad. Por allí, no, pero cuidadito ya del salto político. Y si diera, ahí mismo hay que derribarlo. Y eso es lo que han hecho ahora con un chotano y que desciende de estas tierras. Bueno, vamos a entrar a ese campo, si me permite, señor Santos Saavedra Vázquez, dirigente máximo de las rondas y también un líder social conocido aquí en Cajamarca y también a nivel nacional e internacional. Vamos a hablar también sobre su viaje, ¿no?, al interior y cómo ven los otros países al Perú en crisis. Don Santos, usted acaba de decir una pregunta o también una inquietud que lo tienen casi la mayoría de peruanos que el año 2021 votaron por el señor Pedro Castillo. Hemos venido también aquí para recoger las opiniones, las inquietudes de los chotanos de a pie, quienes votaron con su voto, eligieron a un presidente de la República y que el 7 de diciembre del año 2022 se inició una crisis política nacional donde se instauró un régimen cívico-militar y que utiliza métodos fascistas en el Perú, persigue a los líderes sociales, a los dirigentes y quiere cambiar todas las normas del Código Penal porque quiere ver a todos en la chirola, como se dice, no quiere oposición, no quiere nada. ¿Cómo ve el panorama político frente a la caída del gobierno del señor Pedro Castillo, que es un chotano, es su hermano de usted, también, como usted mismo lo ha dicho, de poncho, sombrero, yanques, su quena, su machete? ¿Cómo ve usted como chotano el panorama político nacional? Mira, tú has dicho una palabra crisis, que la crisis no nace ayer, la crisis de la República nace desde el mismo momento de su fundación, porque la creación de la República, la llamada supuesta independencia de la corona española, y donde se crea ya la República con sus propias autoridades e instituciones, realmente fue creado y aprovechado por un grupo de caudillos, de criollos, tan pronto se aprovecharon para adueñarse del poder administrativo, del poder político, del poder económico, ¿no? Y no tuvieron en cuenta al momento de la fundación de la República la convocatoria a los pueblos originarios del Perú. Es decir, arrastramos más de 200 años donde hay un sector muy grande en el país que simplemente es impuesto, recibe amenazas y bajo chantajes, bajo sometimiento de la esclavitud en otro momento, con el desarrollo de las haciendas en el Perú, y que solamente podrían ser autoridades de esta república los que supuestamente conocen y los que tienen el dinero, pero más no el campesino, la campesina, en este tiempo el rondero, la rondera o los pueblos originarios, no, o la clase trabajadora. Entonces, si uno se remite a la historia, vemos de que cada 5 años, cada 10 años, ha habido siempre movidas muy fuertes en nuestro país. Y aprovechando de esa también, de esa falta de unidad, de esa falta de entendimiento interno en el país y de respeto por los demás, se aprovecharon también muchos hasta para armarle la guerra al Perú, ¿no? Entonces, aún peor se ha profundizado su crisis. Entonces, si desde el momento que nace la república, nace una república débil, una república con individuos que no se convirtieron en clase dirigente, sino más bien solamente para aprovecharse de lo máximo de lo que posee esta tierra en cuanto a recursos, en cuanto a la política, ¿no? Nos hemos venido arrastrando hasta estos tiempos. Lamentablemente no tenemos un Estado soberano, es solamente un engaño que hay un Estado soberano. El Perú está sometido bajo la administración del imperialismo norteamericano. Claro, le interesa al imperialismo norteamericano someter a los estados, violar su soberanía, porque quieren o se apropiaron de la riqueza. El Perú es víctima hace más de 500 años. Hay que entender por qué los europeos tiraron el ojo
en nuestro continente y esencialmente en nuestro imperio inca, el Tahuantinsuyo, o en nuestros países, o en caso hoy el Perú, porque había riqueza, aguas dulces, tierras, minerales, entre otros. Entonces vinieron con esa ambición y ese panorama no ha cambiado hasta el día de hoy. Entonces hay una desigualdad terrible en materia de derechos políticos, derechos humanos, hay una desigualdad en materia de desarrollo, ¿no? La palabra desarrollo simplemente ha sido utilizado para desarrollar las economías y justificar el saqueo de la riqueza de nuestro país, que ha ido a parar a alimentar las arcas económicas de los bancos internacionales, del gran empresariado. Y para eso necesitan tener gobernantes dóciles, ¿no? Gobernantes y constituciones políticas totalmente que le den puertas abiertas a la inversión extranjera, pero para eso necesitan algo más. Necesitan el poder de la coerción, es decir, la fuerza. Y para eso crean un ejército y una policía adiestrada para favorecer al rico, al poderoso, al mafioso, más no del lado del pueblo. Entonces, eso ha hecho que poco a poco en el tiempo se vaya destapando esta máscara, que en otra hora todos sumisos, ¿no? Había elecciones, se elegía, bueno, si gobernaba bien, mal, y esperar tal vez algún salvador. Pero llega un día donde este mismo pueblo que es engañado por decenas de años, no sometido al alargamiento del tiempo, ¿no? Digamos, a que no se resuelvan sus problemas insatisfechos, uno se va dando cuenta. Y llega el momento que ya es suficiente, hasta acá nomás. Ustedes no nos han traído la salvación, más bien han empeorado la crisis, han llevado a fortalecer lo que es el racismo, a fortalecer la discriminación, a fortalecer las mentes colonialistas y despreciar al propio peruano como ciudadano de tercera categoría, como alguien lo dijo en su momento. Entonces, ¿qué han hecho? Es un acto, por un lado, de provocación, de abrir, de confrontación más abierta de la discriminación, y de que un puñado de individuos de la gran oligarquía que está arriba, que piensa que lo ha comprado el poder, piensa que le pertenece eternamente el poder, entonces ellos no están dispuestos a aceptar, por ejemplo, la democracia. Ellos se llenan la boca diciendo democracia, o en todo caso dicen la constitución que tenemos hecha producto de un golpe de Estado neoliberal total es la perfecta, pero sin embargo ellos mismos también la manipulan cuando quieren para sus intereses. Entonces, en ese devenir del tiempo también los pueblos hemos hecho largas resistencias. Mira, desde la época colonial, después en la época republicana, y si nos remitimos al siglo XX, o venimos ya más los últimos 20 años en el siglo XXI, han habido, digamos, al interior del país formas de resistencia, ¿no? De levantamientos muy fuertes, por citar, por ejemplo, el aymarazo en Puno, el moqueguazo, el baguazo, el congazo, y así podemos nombrar muchos de ellos. Y ha surgido también liderazgos regionales, ¿no? Importantes, tanto para el movimiento social y con apertura de una lucha también política por la toma del poder. Pero ¿qué ha hecho la oligarquía delincuencial que tiene el control del Estado mafiosamente? Es utilizar sus instrumentos como el tema judicial para encerrar, encarcelar a los posibles opositores políticos que vengan del campo popular. Que ha hecho ir recortando también el derecho a que los pueblos puedan hacer lucha política. Entonces han hecho todo lo posible porque las competencias electorales, si miramos en ese campo, siempre nos llevaban a que la competencia un rico contra otro rico, ¿no? Entre ellos. Claro. Y finalmente hacernos el cuento de hay que votar por el mal menor. Pero creo que los tiempos han pasado y hemos logrado entender de que es necesario que los pueblos también tenemos el derecho de administrar este país. Y es así de que en el 2021
Por primera vez se presenta un campesino, un paisano, un hermano chotano, se presenta con una propuesta y lleva esa agenda de aspiración, de espera de mucho tiempo de nuestro pueblo peruano, el pueblo sufrido, trabajador, y se hace de la presidencia. Pero, como ahí vemos, la gran oligarquía, la gran mafia que está adentro, por un tema de ellos, de haberse creído que le han comprado, que el Perú les pertenece a ellos, no aceptan. Entonces, inmediatamente ha empezado desde la campaña y desde el momento de antes de asumir el cargo, empezó la guerra de ataque mediático, persecución judicial, desde el Parlamento, desde todos los lados, desde las Fuerzas Armadas, de todos los lados, para descalificar y tirarse abajo a esta elección popular. Entonces, finalmente el desenlace fue eso, que conocimos que prepararon todo el camino para echar afuera al presidente legítimamente electo por el pueblo y ellos tomar por asalto el poder sin haberlo ganado en elecciones y gobernar, ¿no? Dizque en nombre de nosotros. Eso ha molestado a millones de peruanos y por eso es que nos conllevó a hacer una forma de resistencia en la lucha en la calle. Bueno, esa lucha en la calle, señor Santo, como tú lo dices, se inició el día 7 de diciembre. Y del 7 de diciembre del año 2022 hasta la fecha, la gente, no porque no quería salir a las calles, sino se instauró una persecución, un estado policíaco, salieron normas para perseguir a los dirigentes, comenzaron los policías a matar peruanos, a herir peruanos, a desangrar al pueblo peruano, a la prensa misma, no hemos sido atacados. O sea, este estado que se vive, esta democracia que vive, no es una democracia como lo dicen los hombres de pie, sino es una dictadura. Pero esta dictadura necesita ser removida. En las calles no se ha podido porque la represión policial ha sido brutal, salvaje, genocida. Entonces lo que están buscando, señor Santos, es un referente. Que venga no un Mesías, que no venga Cristo Dios, porque Dios puede bendecir de repente a mucha gente, ¿no?, que lo solicita, que piden una oración, pero están pidiendo un hombre de carne y hueso, un dirigente, que nazca un dirigente, y podríamos decir que algunos de ellos están presos políticos, están perseguidos. Señor Santos, la población de Lima, la población de Perú necesita un nuevo dirigente, o un personaje que pueda mover todo este derrotero de estas movilizaciones a nivel nacional que se han dado. Necesita un gran líder y están viendo en las organizaciones como las rondas campesinas, están hablando de los dirigentes de las rondas campesinas, hay nombres, se le ha propuesto también a usted para que pueda también de un momento a otro, en este caso, conversar con la base rondera, con las organizaciones nativas, afroperuanas, para que salga un líder. Y usted ha salido, el nombre de usted ha salido del movimiento social, no ha salido de la oligarquía, no ha salido del grupo de poder económico, no ha salido del Club de la Construcción, no ha salido de la Sociedad Nacional de Industria y Minería, no ha salido de la CONFIEC, no ha salido de la Embajada Norteamericana, sino está saliendo del pueblo, y su nombre está saliendo que podría ser una opción para posiblemente, si se adelantan las elecciones, o para el año 2026. ¿Qué opinión tiene usted sobre el pedido del pueblo? No estoy hablando yo de los ricos, sino de los casi 33 millones de peruanos que están necesitando que el Perú cambie, que el Perú salga del poder dominante, que el Perú sea un país independiente, con libertad, con alimentación, con salud, con educación. Señor Santo, ¿qué le respondería usted a ese pueblo humilde, a ese pueblo trabajador, a ese pueblo que pasa esta miseria, que pasa hambre de este sistema llamado capitalista y este modelo neoliberal, este modelo del saqueo de nuestros recursos naturales aquí en el Perú? A ver, a esta altura del tiempo nosotros tenemos un laboratorio de aprendizaje. La lucha social tiene sus limitaciones, de hecho son formas de resistencia en la calle, y creo que no se ha modificado mucho, donde el pensamiento mayoritario es que necesitamos refundar la República. Refundar la República significa cambiarlo todo. Y se explica así de fácil cómo tenemos los poderes del Estado, porque no es solamente el poder político que está en crisis. Miremos el sistema de justicia, miremos las demás instituciones. No tiene legitimidad por ahora.
solos a pulso, se lo han perdido, pues que nunca tampoco la tuvieron, porque siempre se maneja las cosas al acomodo entre ellos, se nombran a dedo, ¿no? Pensar en una salida a esta situación que está pasando el país pasa por varias cosas de trabajo. Teniendo el aprendizaje, ¿no? Primero, se necesita que tanto le llamamos la palabra pueblo, que es muy genérico, muy gaseoso pueblo decirlo, ¿no? Pero tenemos que empezar a mapear la existencia, en qué está organizado ese pueblo, tiene o no tiene organizaciones. Los jóvenes están siquiera en un gran frente de jóvenes organizados, debatiendo, proponiendo, haciendo pelea ideológica, programática, política, técnica en los centros universitarios o los institutos. Los colegios de profesionales están al menos pensando, debatiendo, proponiendo cómo salir de esta crisis. Son preguntas que quedan allí. Los partidos políticos que conocemos, o grupos, no sé, porque ya no hay partidos pues en el Perú, lamentablemente, el propio sistema se ha encargado de desvanecer todo a partidos de izquierda y de la propia derecha, porque ni la derecha tiene partidos, ¿no? Tiene solamente rótulos y mafias, como lo dicen muchos investigadores, ¿no? Que no es la palabra nuestra. Tenemos a esos movimientos sociales existentes, mínimos por supuesto, entre ellos puede estar las rondas campesinas, realmente con una cultura política, están realmente politizados, convencidos, dispuestos a dar una batalla, más allá del electoral por si acaso, porque lo que necesita el Perú necesita una refundación. Nosotros siempre la bandera de lucha está en la Asamblea Constituyente, una nueva constitución, un contrato social donde ya no se quede excluido la gente de siempre que fue excluida durante la fundación de las repúblicas, sino está dentro y respetada y representada como tal. Todas las preguntas vienen, ¿tenemos partido fuerte político siquiera con 3, 4 millones de militantes un partido? Porque para un buen gobierno, para resistir toda la paliza que viene de la extrema derecha con todo su poder que tienen, para destruir cualquier alternativa distinta a sus pretensiones de ellos, entonces necesitamos tener un gran partido, ¿no? Siquiera de unos millones de militantes, fuertes y dispuestos a defender ese proyecto político, ese programa. Tener un programa para el país, no solo un plancito para las elecciones, pero ¿quién lo va a hacer ese programa? Tiene que hacerlo también el propio pueblo organizado, tener un programa de alternativa a la crisis económica, jurídica, política, moral, de derechos, ¿no? De todo, tiene que haber esa alternativa. Tener un pueblo politizado y movilizado, ¿no? Y también tener los liderazgos. Y ahí te diría, no solamente tener un solo liderazgo, hay que tener varios liderazgos, hombres y mujeres. Porque si la mirada es administrar el Estado, se necesita cientos y miles de cuadros formados, preparados para esto. ¿Que lo hay pues. Que no le hayan dado la oportunidad de estar al frente, o tal vez si alguna vez los tuvo, pero inmediatamente fue boicoteado, saboteado por los enemigos del Perú, es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué decirle a este pueblo? Primero, organización. Primero, formación. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha ganado la ultraderecha, el neoliberalismo nos ha ganado en el campo de la batalla, tal vez en el tema ideológico? Por eso es que se ha normalizado todas las desgracias que hacen ellos, como que se ha normalizado. Que la corrupción se normaliza, que asesinar a un pueblo se normaliza, violar derechos humanos se normaliza. Hoy no se mide a todos con la misma vara, entonces mira, a unos los apresan, otros los están liberando. Entonces eso hace pues de que tenemos que generar conciencia, pero tenemos que hacer política todos hacer política. Nosotros, lo que pasa es que en los propios movimientos sociales se ha dejado de hacer política.
Entonces, ¿quién está haciendo política hoy? La gente que nunca debería hacer política, pero ellos hacen política y gobiernan el país. Entonces creo que allí está la respuesta, que la primera tarea es organización. Señor Santo, usted lo ha dicho, un partido político tiene que tener militantes de 1 a 4 millones para que puedan defender un programa de gobierno. Ahora, el FREPAC, que es un movimiento religioso, ha participado en varias elecciones presidenciales, también al Congreso, pero lo manejan los religiosos y tienen su partido político. Igual también el movimiento fonavista también tuvo su partido Democracia Directa. Ahora, el movimiento social necesita también instrumentos políticos. ¿Usted está dentro, de repente, de esa línea de poder también construir un partido político? ¿Está participando para que la gente sepa aquí en el Perú que Santo Saavedra Baje también cree en la democracia, cree que se puede transformar el